Dios les bendiga, es una bendición saludarles en el nombre del Señor y estar preparado para escuchar palabra de Dios esta mañana. Vamos a trabajar sobre el tema El secreto del éxito cristiano y está basado en la carta a los Filipenses en su capítulo 3 y su versículo 3 al 7. Oiga lo que dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta mañana me gustaría cantar un canto que el Señor me regaló hace algún tiempo, lleva como título El amor de mi Jesús. Escucha este bello canto y gócese juntamente con nosotros. Qué bello es sentir tu presencia, qué delicia es gozar de tu amor. Cuando yo me encontraba angustiado, acudí a tus brazos de amor. Oh, qué amor, el amor de mi Jesús. Es estar junto a ti. Y si lloro ya no es de tristeza, es de gozo y de gratitud por haber redimido mi alma. A tus pies hoy te pido perdón. Oh, qué el amor de mi Jesús, qué bendición es estar junto a ti. El amor de mi Jesús, aleluya. Pecador que no tienes a Cristo y que lloras sin paz, sin perdón. Si tú vienes a Cristo Jesús, solo en Él hallarás salvación. Oh, qué amor, el amor de mi Jesús, qué bendición es estar junto a ti. Qué bendición es estar junto a ti. Hermosa palabra traducida en canto. Amén. El secreto del éxito cristiano. Hay diferentes maneras de ver el éxito. Hay diferentes maneras de contemplar el éxito. Por ejemplo, para un secuestrador, el vigilar a su víctima, el agarrarlo, el cobrar la recompensa, el salir ileso de todo, para él ese es su éxito. El éxito de un cantante secular, de una persona que vende muchos discos, el éxito lo mide de acuerdo a los Grammys ganados, de acuerdo a los discos, los millones de discos vendidos. Y para él, para esa persona, ese es un éxito. El éxito de Cristo fue hacer lo que su Padre le decía y llegar a una cruz colgado. Para él el éxito, por eso clavado en una cruz, dijo: consumado es. En otras palabras, él quiso decir: acabado está el plan, terminado está.
la promesa con el Padre. Ese fue el éxito. Jesús alcanzó el éxito en la cruz del Calvario. Es una manera de ver el éxito. Nosotros acostumbramos a ver el éxito de una manera monetaria solamente. El que tiene dinero ha alcanzado el éxito. Algunos dicen el camino del éxito. El éxito no es un camino, es una actitud donde usted y yo podemos vivir. Recordemos un poquito qué era la iglesia de Filipos. ¿Dónde quedaba Filipos? Filipos fue fundado en el año 51 por Filipo II. Fue la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó en Europa. Fue la primera iglesia. Allí en Filipo pasaron algunas cosas muy extraordinarias, muy buenas, que marcaron la vida no solo de la primera iglesia del apóstol Pablo, sino que también la vida de los primeros cristianos en Europa. ¿Qué pasó allí? Europa tiene los mismos derechos, Filipos tiene los mismos derechos de una colonia romana en Italia. Incluso los ciudadanos tenían derecho de no pagar impuestos. Fue en Filipos donde Pablo ganó su primer convertido de Europa, la mujer comerciante que se llamaba Lidia, y fue en Filipos donde lo encarcelaron a causa de la liberación demoníaca de una niña esclava. ¿Se recuerda usted de eso? También fue donde conoció el carcelero de Filipos por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo llegó allí a Filipos y fundó la iglesia de los filipenses, y esa iglesia logró compaginar mucho con el apóstol Pablo, y Pablo amó mucho la iglesia de Filipos, tanto que cuando pasó toda esta algarabía y metieron al apóstol Pablo en la cárcel, fue la iglesia de Filipos la que recogió una ofrenda monetaria, económica, y mandó a un delegado a la cárcel, que no solo le llevó la ofrenda al apóstol Pablo, sino que también se quedó con él, asistiéndole en sus quehaceres personales. Le llevaba cepillo dental, le lavaba la ropa, se quedó allí. Y fue a esta iglesia, ahí mismo, que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel para la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos. Pero la iglesia de los filipenses tenía un problemita, que quizás ese problema nos abarque hasta hoy también. El problema de los filipenses era de que algunos de ahí, que aunque no todos eran judíos, se mofaban de ser de cuna prestigiosa. Algunos filósofos que andaban por allí, alguna gente que se creía de la alta alcurnia. El apóstol Pablo comienza a, como dijéramos en términos seculares, dichos que aparecen por ahí en los pueblos, que dicen, les dio a probar un poquito de su propio chocolate. Y se dirige a ellos en una manera diciendo, oiga lo que dice, la vanidad de la gloria humana. Si alguien, dice el apóstol Pablo, tiene de qué gloriarse, sería yo. ¿Por qué? Y le da alguna muestra. 1. Circuncidado al 8º día, escogido para el pueblo de Israel para ser circuncidado. Recuerde que la circuncisión marcaba el apartarse del mundo secular y consagrarse a ser pueblo exclusivo de Dios. Eso era el apóstol Pablo. De la tribu de Benjamín, de las 12 tribus, de las 10 para el norte y las 2 para el sur, eran las 2 que siguieron prácticamente el camino derecho y quizás subsisten hasta hoy, los benjamitas. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, y él dijo, en cuanto a ley, fariseo. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo era quien interpretaba el Pentateuco, y era el escriba quien lo escribía y lo exponía. Por eso la Biblia relata en algunos casos los escribas y los fariseos, porque el fariseo era quien interpretaba la ley. El apóstol Pablo era uno de los fariseos. Dice, en cuanto a la justicia irreprensible, en cuanto al linaje de Israel, en cuanto a familia, hebreo de hebreos. Deje decirse lo más práctico. Mi mamá no era de México y mi papá de Guatemala. Los 2 mexicanos o los 2 guatemaltecos. En otras palabras, era de nacimiento legítimo. Pero oiga lo que dice, lo que leímos nosotros cuando leímos en el versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses, cuando dice el apóstol Pablo, pero todo eso lo tengo como basura, todo eso lo tengo como en otra parte dijo, como estiércol. ¿Para qué? Por amor a aquel que me amó. Pablo entonces le dio más valor a la resurrección que a los éxitos seculares, que a los éxitos académicos, que a los éxitos tradicionales, que los que tradicionalmente conocemos. Me llega a la mente que lo que molestaba a la iglesia de Filipos era el orgullo que sentían por la profesión que tenían o por el oficio que hacían. Me lleva a la mente aquel hombre Naamán, ¿se recuerda usted? Allá en el tiempo de Samuel,
cuando Naamán dice que tenía muchas medallas en su uniforme, era el jefe del ejército, pero por dentro estaba leproso. El apóstol Pablo le dio más interés a la virtud salvadora de Dios. Era más cara la salvación que el apóstol Pablo tenía que los logros obtenidos en cartón, en papel o pegados en la pared. Entonces el apóstol Pablo les dice: todo eso lo tengo como la gloria de la vanidad de la vida, pero lo he desechado por amor a aquel que amó mi vida. Oiga, y a esta iglesia de Filipos, a esta criolla iglesia de Filipos, a quien lo amó y lo amaron, a ellos les da el secreto de su éxito cristiano. ¿Qué era lo que conservaba? Lo que pasaba es que los hermanos de Filipos miraban en el apóstol Pablo que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la cárcel, en medio de los enemigos, cuando lo metían a la cárcel, el apóstol Pablo cantaba alabanzas. El apóstol Pablo no perdía su actitud de adoración, su trabajo, su pasión por el evangelio. Y los hermanos de Filipo le dijeron: hermano, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Por qué te mantienes contento cuando todos estamos mal? ¿Por qué te mantienes feliz cuando hay tristeza? Hermano, en la tristeza, en la debilidad, en el problema, se mira el nivel que tú y yo amamos a Dios. ¿Cómo puedo medir yo mi nivel espiritual? Es en el problema, en la situación adversa. Solo ahí miro qué tamaño estoy espiritualmente. Porque todos podemos estar bien cuando todo marcha bien. Todos podemos decir cosas buenas cuando todo marcha bien. Pero cuando todo marcha mal, ahí es donde mido mi nivel de fe, donde mido mi nivel de capacidad para poder accionar de acuerdo a lo que soy o a lo que voy logrando. Entonces, el primer secreto del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, ¿sabe qué es? Dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una de las cosas que molesta muchas veces al cristiano en la iglesia es el pasado. Un hermano decía: cuando el diablo me recuerda mi pasado, yo le recuerdo su futuro. El pasado es una herramienta que el diablo ha usado para no dejarte crecer. El pasado entonces debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores del pasado. El pasado sería entonces la base del cual se construye el presente y se planifica el futuro. Se ve que el pasado nada más existe en la mente de las personas, pero no en el calendario. El día de ayer ya no se va a volver a repetir. Lo que hiciste ayer lo puedes hacer hoy, pero no va a ser lo mismo que hiciste ayer. Fotocopia de hoy no va a haber mañana, ni hoy hay fotocopia de ayer. El pasado solo está en tu mente y en las personas, pero nadie entonces usa el pasado para hacer cosas presentes. Oiga esto: el primer secreto del apóstol Pablo era olvidando el pasado. El apóstol Pablo no habló mucho de su pasado, no, pero habló mucho de su presente. ¿Sabe qué dijo en el 2 Corintios, la carta a los 2 Corintios, capítulo 12 y su verso 2? Dice: recuerdo un hombre, dice, ¿no? Que subió al tercer cielo, vio cosas maravillosas que al hombre nunca se le ha mostrado. Mire, hermano, qué tremendo. El apóstol Pablo disfrutaba su vida en Cristo porque el pasado no le dejaba buenos recuerdos. Hay muchas personas que recuerdan más el pasado que el presente. Yo veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que cuando Jesús sanaba a alguien, Jesús usaba estas palabras: ve y di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero hoy la gente dice lo que el diablo hizo con ellos, lo que ellos hicieron en el mundo, y se mofan de lo que hacían en el mundo. Cuando el apóstol Pablo no quería recordar el pasado, él decía: olvidando lo que queda atrás, me enfoco en lo que tengo enfrente. El pasado lo olvido. Hermano, el pasado olvídalo. El pasado solo trae, si fue bueno, qué bueno, si fue malo, qué malo. Pero el pasado es pasado, ya pasó. Ese era el primer secreto del apóstol Pablo. Hay gente que llora hoy por lo de ayer. Hay gente que suspira hoy por lo de ayer. Hay gente que no puede vivir ni disfrutar el presente por lo de ayer. Aprendamos a borrar libros, aprendamos a correr enciclopedias, aprendamos a olvidar el pasado. Y entonces es el primer secreto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos. Le dice: yo olvidando todo lo que queda atrás. Pero ¿de qué sirve muchas veces que olvides el pasado si no tienes metas, si no tienes objetivos, si no tienes a qué seguir o en qué llegar o a qué llegar?
Oiga esto, el segundo secreto del apóstol Pablo. Segundo secreto, hacer nuevos planes, extendiéndome a lo que está adelante. Una persona que no tiene planes es una persona que no va a llegar muy lejos. ¿A poco cuando usted se sube al freeway o a la calle, toma su carro y le preguntan, hermano, ¿dónde va? Pues yo no sé, hermano, pero ahí vamos. No. Y hay gente que vive así, Hace algún tiempo un hermano escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Y qué tremendo que 50 millones de ejemplares se vendieron solo de ese libro. Deje pensar algo. Ay, qué barbaridad que 50 millones de personas no tenían prácticamente propósito en su vida. Ve que la gente no tiene planes, no tiene propósitos. Y el apóstol Pablo dijo, yo olvido el pasado y me enfoco en lo que está enfrente, extendiéndome a lo que está adelante, de hoy para adelante. Ahorita que estamos en eso de la pandemia, que estamos en eso del coronavirus, con todo eso, que las iglesias están cerradas temporalmente, pero ya van a ser abiertas. Es muy bueno que dobles la página pasada y comiences una vida nueva, una vida olvidando el pasado, una vida que hoy que abran la iglesia, estos días que abran la iglesia, tú puedas ingresar y serle fiel a Dios con nuevos planes, nuevos propósitos, olvidando el pasado. El pasado solo te trae malos recuerdos y no somos tan buenos para olvidar los malos recuerdos. Hay recuerdos que nos marcan, hay personas que nos marcan, hay cosas que nos marcan, pero el apóstol Pablo dijo, yo olvido lo que queda atrás. Y segundo secreto, me enfoco en lo que está adelante. Oiga, ¿sabe qué dijo un filósofo, escritor hispano-romano? ¿Sabe qué dijo? Él dijo, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. ¿Se da cuenta que lo difícil nosotros lo hacemos? El apóstol Pablo tenía bien fijada su meta. Una persona que no tiene metas, que no tiene objetivos, que no tiene planes, que no sabe de dónde viene, dónde está ni a dónde va, es una persona que no alimenta su presente, no olvida su pasado y no fomenta su futuro. ¿Por qué? Porque tiene que saber olvidar, tiene que saber aprender a olvidar para poder marcar su presente, un stop para que de aquí para adelante se extienda a las cosas que vienen para hacer las cosas mejor, aprendiendo del pasado. Si algo te tiene que enseñar el pasado, es a no cometer los mismos errores que cometieron. Los que saben de superación personal dicen que hay dos maneras de aprender. Una, con golpes de otro, y otra, con golpes de uno mismo. Yo te digo este día, ¿quieres aprender con golpes tuyos o con golpes de otro? Es bueno aprender con golpes de otro, porque uno sale intacto. Cuando alguien sale lastimado, uno aprende de esos errores. Y el proverbista dice, el sabio ve el mal y se aparta. Por eso se libra. Pero ¿qué hace el que no es sabio? Cae en el problema. Entonces, primer secreto, olvido el pasado. Segundo secreto, me enfoco en lo que está delante. Y cierra con broche de oro el apóstol Pablo diciendo, el método a aplicar en estas dos cosas es, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo le decía a los filipenses, el orgullo no los va a llevar a nada, pero la salvación los va a llevar a salvarse eternamente. El peso de la salvación es más que cualquier peso de logro material, de logro económico, de logro familiar, de todos los logros que usted y yo querramos, el peso de la salvación, porque la salvación es un método divino, es un método que hizo para salvar almas y mandarlas a la eternidad. Oiga esto, lo que dice Isaías 58, capítulo 6. ¿No es más bien el ayuno que escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Prácticamente, hermano, rompa con el pasado. Rompamos con el pasado. Conservemos las cosas buenas y nos ayudan al presente, pero marquemos nuestro presente y pronunciemos hacia el futuro. ¿Qué planes tienes en la viña del Señor? Si Dios tiene buenos planes para ti, para mí, para nosotros, ¿qué planes tenemos nosotros para la obra? ¿Qué planes tenemos para el camino, para nuestro ministerio, para nuestra familia? Hagamos planes, porque un hombre con planes cae menos en los problemas, en las tentaciones, que los que no tienen planes. ¿Se recuerda en el capítulo 51 cuando David pecó? Dice que su ejército andaba
andaba peleando, andaba peleando la batalla, y él se quedó descansando en su tejado. Tranquilo, el que se acomoda se duerme en el sillón. El que se acomoda termina noqueado. Por eso, no bajemos la guardia. Ahora que está pasando todo esto, que esperemos que pase pronto, usted dígale: Señor, estoy listo para seguir adelante, estoy listo para olvidar el pasado, estoy listo para mejorar mi presente y estoy listo para irme para el futuro. El apóstol Pablo dijo, mirando al blanco, a la soberana vocación, que es Cristo, que es Jesucristo, el dador de la vida. Y por eso fue el apóstol Pablo quien dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío como también para el griego. El apóstol Pablo fue el que se animó a decir: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, todo eso. El apóstol Pablo deja leerte 2 Corintios capítulo 12, y voy a cerrar mi mensaje con lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios. Ahí está, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Miren lo que dice el testimonio prácticamente del apóstol Pablo cuando él estaba hablando de lo que él era prácticamente. Porque el apóstol Pablo hablaba mucho de la resurrección. Oiga lo que dice, si no estoy mal, es capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, para ver qué nos dice el apóstol Pablo. Escuche estas palabras. ¿Cómo las dice nuestra Biblia? Ya lo tenemos por acá, ya lo tenemos por aquí. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice en el versículo 2, del capítulo 12. Mire lo que dice. Conozco, dice el apóstol Pablo, no habló del pasado, olvidaba su pasado. Oiga lo que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, el mismo, entre paréntesis, dice: si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. No el viejo hombre, el nuevo hombre. Y conozco al tal hombre. Pablo se conocía a sí mismo. Vuelve a decir: si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresarse. De tal hombre me gloriaré, pero de sí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué nos da este hombre terrenal? Puras debilidades, puros pecados, puros problemas. ¿Qué nos da el hombre espiritual? El hombre del futuro, el hombre del pronunciamiento para adelante, el hombre que tiene metas, objetivos, el hombre que tiene a dónde llegar. ¿Qué nos da? Ver cosas inefables, ver cosas espirituales. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Mi consejo este día, esta mañana es: olvide el pasado. Haz planes para el futuro y no olvides las reglas de Dios y los mandamientos de Dios. Cerremos nuestros ojos y cerremos el mensaje. Padre Dios, gracias te damos por tu misericordia. Ayúdanos, Dios mío, a enterrar el pasado, por bueno o malo que haya sido. Hoy cuenta y mañana cuenta. Ayer ya no cuenta. Padre, tu palabra dice que tú echaste al fondo del mar nuestros pecados y nunca más te acordarás de ellos. Tú sí sabes olvidar el pasado. Señor, gracias por tu misericordia. Y oramos por aquellos que son víctimas del pasado. Ábrele, Señor, e iluminas con la luz del evangelio para que puedan llegar a la verdad y encontrar el secreto del éxito cristiano. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.